La vida no pregunta, no espera, llega cuando tiene que hacerlo y a veces con la fortuna de estar acompañada. Era una historia bonita, inspiradora para este lunes, el día más bonito de la semana. Oye, dicen que si naces en un avión, vuelas gratis toda tu vida. Si naces en un mototaxi también te da chance de... Seguramente. ¿No? Transporte gratis por el Yo resto de tu tengo vida. un amigo que parece que nació en una cantina porque... Oye, qué gusto verte, de veras. Igualmente, Poncho. Y bienvenidos a ustedes que nos acompañan también. Comenzamos. La nota del día. Aquí en DPC les hemos informado sobre este caso del bebé hallado muerto en una cárcel en Puebla. El cuerpo del pequeño ya fue identificado y habría sido exhumado de un panteón en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Y esto es lo que hasta ahorita sabemos de este caso. El 10 de enero se informó del hallazgo de Mateo, de 3 meses, entre los desechos orgánicos del penal de San Miguel en Puebla. El pequeño nació el 4 de octubre del 2021 en un hospital pediátrico de Iztacalco de la Ciudad de México. Sufrió de complicaciones abdominales, por lo que tuvo que ser sometido a al menos 6 cirugías. Sin embargo, no sobrevivió y sus padres lo enterraron el 5 de enero en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino en Iztapalapa. Tras darse la noticia de un menor encontrado sin vida en Puebla y de que se filtraron los apellidos, sus padres visitaron la tumba de su hijo y se dieron cuenta que no estaba. Se lo habían robado. Ante esta situación, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación con ayuda de Reinserta AC. La familia del recién nacido, quien dijo se encontraba amenazada, se trasladó hacia Puebla e identificó a su bebé. El resultado obtenido de la prueba genética obtenido el día de hoy es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del Centro Penitenciario de Puebla y el de las 2 personas entrevistadas, es decir, los que se ostentaron como padre y madre. El domingo en la madrugada, Tadeo y sus papás regresaron a la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina tomó el caso para dar con los responsables de la exhumación del bebé. En tanto, la Fiscalía Poblana realiza las indagatorias en el penal de San Miguel. Ya se ha identificado a la persona que depositó el cuerpo sin vida del menor en el contenedor de basura del centro penitenciario. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamón. Tantas cosas que aclarar, ¿no? Sí, claro. Todavía, digo, ante el asombro de una historia tan macabra. Que no puede haber algo más macabro que esto. ¿Cómo metieron a un bebé a un penal? Y desde cómo lo sacaron del Claro. panteón, los padres amenazados cuando se enteran que era su bebé, el cuerpo que habían sacado. Sí. Toda la cadena de irregularidades, de responsabilidades de pues, las personas que permitieron o fueron omisos a la hora de que todo esto sucedió. Y pues precisamente intentando comprender un poquito más esto está Jorge González, nuestro compañero en el Panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, de donde fue exhumado el cuerpo del bebé. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes reportar? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Poncho, Pamela? Muy buenos días a todos, excelente inicio de semana. En las imágenes mi compañero Armando Cedillo. Y bueno, pues iniciamos con esta noticia pues bastante triste, con este pequeñito de 3 meses que bueno pues fue encontrado en Puebla luego de haber perdido la vida pues el pasado 5 de enero y que bueno pues fue enterrado exactamente aquí en el Panteón de Tolentino. Y bueno, pues exactamente aquí en el perímetro de la colonia de Las Cruces, es en la zona de Iztapalapa. Y bueno, pues esta situación se derivó en una investigación el pasado sábado. Agentes de la Fiscalía y también pues algunos peritos vinieron a tomar conocimiento aquí a este lugar de qué es lo que había sucedido en la tumba de este pequeñito y bueno pues todas las pruebas que pudieron recabar, entrevistaron personas y por supuesto pues aquí ya se llevaron todas las investigaciones correspondientes. Por lo pronto aquí en este panteón todavía está cerrado, nos dicen que pues
tenemos que pedir un permiso para poder hablar con el administrador para ver si nos dejaba pasar, pero pues eso será un poco más adelante. Pero bueno, pues por lo pronto aquí estamos ubicados exactamente en este Panteón de San Nicolás Tolentino, aquí en el perímetro de Iztapalapa. Es la información que tenemos por el momento, Pamela, Poncho, de este lamentable caso del pequeño Tadeo. Bueno, ustedes no pueden entrar, sí pueden entrar las personas que se roban cuerpos. ¿Qué tan difícil ves, digo, ahora sí que puedes observar, qué tan difícil sería meterte a ese panteón? Me refiero a no sé cómo estén las bardas cerca de ti, son altas, hay algún enrejado especial. ¿Qué tan sencillo sería meterse a ese panteón? Le pedimos a mi compañero Armando Cedillo que nos dé un enfoque de las bardas para que veas la altitud que tienen. Pues es más o menos como de 2,5 metros. No hay pues un alambrado, no hay una seguridad así muy grande, no. Pero pues en algunos puntos es un poquito más baja la barda. Este es un cerro, es el Cerro de la Estrella acá, exactamente la colonia se llama Cerro de la Estrella, es por donde se hace pues la representación del Vía Crucis, es muy cerca de este punto, son subidas, bajadas, es un cerro donde hay unos puntos donde está un poquito más baja o más alta la barda, donde pues a lo mejor en la noche pudieran haberse brincado algunas personas para hacer estas fechorías. Seguramente fue en algún momento donde el vigilante no lo puede pues observar. De hecho, este panteón es bastante grande, son pues manzanas completas las que abarca este panteón, así es que bueno, pues es un poco complicada la seguridad exhaustiva aquí en este lugar, Poncho. Muchas gracias, un abrazo y que tengas un buen día, ¿eh? Gracias, igualmente, buen día. Hasta luego, gracias. A ver, sin saberlo o en complicidad, porque tendrías que saber que había un bebé que había sido enterrado hace poco tiempo, en donde había sido enterrado y el tiempo que toma poderlo sacar, que me imagino no ha de ser tan sencillo. Pues no sabemos, digo, habrá que ver también qué tan común es esto. Híjole, no, es que esto justamente va a abrir la cloaca. Sí, porque de repente, digo, se conoce de algunos casos de que de repente hacen algunos rituales, no sé, satánicos, este tipo de cosas. ¿De dónde obtienen los cuerpos? La organización civil Reinserta ha dado un seguimiento puntual a este caso y le agradecemos muchísimo a Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Saskia? Buenos días. Hola, muy buenos días, Pam. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Saskia, antes que nada, tú has podido platicar con la familia de Tadeo. ¿Cómo están? Están bien. Estaban muy asustados el fin de semana al tener que ir a la cárcel a reconocer el cuerpo, tener que ir a la fiscalía a reconocer el cuerpo de su hijo. Ellos, Pam, se enteraron de que el bebé había sido exhumado de su tumba, que apenas ellos habían metido, digamos, sepultado de una manera digna un par de días antes, y ellos estaban muy sacados de onda al regresar, al ver la noticia en la televisión y al tener que regresar al panteón a pedir que se abra la lápida y entonces checar que el bebé ya no estaba allá adentro. Es ahí cuando ellos toman la decisión de irse a Puebla y reconocer el cuerpo de este cadáver, con todo lo que implicaba el caso, las amenazas de Barbosa como gobernador, y eso fue cuando les hicieron los estudios y salieron positivos, reconocieron el cuerpo y salieron positivos. Es lo único que sabemos hasta ahorita. ¿Qué falta, Pam, por saber? Que es un poco lo que ustedes mencionaban aquí antes. ¿Quién ingresó el cuerpo del bebé al penal? ¿Quién se robó el cuerpo de esa tumba? ¿Quién pertenece a esta red que deja que entren a panteones a robarse cuerpos? ¿Por qué ingresaron al bebé adentro del penal? ¿Para qué ingresaron al bebé adentro del penal? ¿Quiénes están coludidos? Uy. Bueno, ahí tuvimos un problema, a ver si recuperamos. Ahí está Saskia ya de nuevo. ¿Para qué? ¿Quién sabe para qué? Sí, te perdimos un momentito, Saskia, pero creo que sí entendimos todo lo que nos estabas diciendo. Muy buenos días. Te pregunto, ¿los papás de Tadeo van a realizar o piensan realizar alguna acción penal por todas estas amenazas que han recibido? Es algo que están valorando. Realmente lo que ellos me decían a mí era que lo que querían era que les regresaran el cuerpo de su hijo y que
pudieran darle una sepultura digna a su hijo. Eso era hasta ese momento lo que ellos querían hacer. Ahorita vamos a ver cuál es la postura que tienen después de este fin de semana tan movido y qué se puede hacer. Lo que sí te puedo decir es que la Fiscalía de la Ciudad de México ha estado muy de cerca con ellos, ha estado muy de cerca conmigo y con la sociedad civil. Ya la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también ya está investigando el robo del bebé. La Fiscalía de Víctimas está trabajando ya con ellos. De hecho, mandaron equipo a Puebla a atenderlos. Entonces, vamos a ver cuál sea la postura de ellos. Saskia, tendrán esta mañana una conferencia de prensa Reinserta y otras organizaciones de la sociedad civil con motivo de este caso. ¿Qué pasará? ¿Cuál es el motivo? ¿Y cómo toman las amenazas de Barbosa? Saskia, ¿me escuchaste? Te preguntaba sobre la conferencia de prensa que tendrán esta mañana. Sí, tendremos una conferencia de prensa a las 9 de la mañana a raíz de las amenazas de Barbosa. Ciertas personas de la sociedad civil y yo, Artículo 19 también estará ahí representado, donde vamos a hablar de las amenazas de Barbosa, pero también estaremos hablando de los siguientes puntos en cuanto al derecho superior del menor, de la niñez en México y lo que debería de seguir después de que ya se encontró la familia con este menor. En punto de las 9 de la mañana estaremos dando esta conferencia. Muchas gracias, Saskia. Muchísimas gracias por tu tiempo y aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo a ustedes y a su auditorio. Gracias. Malas noticias. Fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. De acuerdo con los primeros informes, fue atacada en su vehículo. Se trata de la segunda periodista asesinada en Tijuana en una semana. El lunes pasado, el fotoperiodista Margarito Martínez fue ejecutado. En marzo de 2019, Lourdes Maldonado acudió a la mañanera y denunció que su vida corría peligro. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Todo este tema relacionado con quien fuera gobernador del estado, Jaime Bonilla. En Puebla fue localizada sin vida la modelo Liliana Lozada, quien estaba reportada como desaparecida desde hace 18 días. El cuerpo de la mujer se encontraba en los límites de la comunidad Tenextepec, Atlisco y Huaquechula, lugar al que acudió por trabajo. Organizaciones feministas exigieron justicia por el homicidio. En Guadalajara, Jalisco, un hombre de 58 años fue secuestrado y encerrado bajo una coladera. Permanecía en el sitio desde el 15 de enero. Según detalló, sujetos armados lo golpearon y secuestraron. Utilizó, es en serio esto, huesos humanos que se encontraban ahí al interior de la coladera para asomarlos por un pequeño agujero de la tapa de la alcantarilla y lograr que un panteón se percatara de su presencia y lo notificara a las autoridades. El hombre fue rescatado. Presentaba un cuadro de deshidratación y de inanición. ¡Qué historia! Sujetos a bordo de un taxi arrojaron desde el vehículo en movimiento a un hombre amarrado de pies y manos con un mensaje en el que fue acusado de cobrar dinero de extorsión para grupos delictivos. El presunto delincuente fue abandonado acostado de una gasolinera de la avenida Constituyentes a plena luz del día. Una persona que caminaba por el lugar le ayudó a quitarse los nudos. Agentes de la Fiscalía del Estado y personal de distintas agencias de seguridad se desplegaron para atender el caso, pero el presunto extorsionador ya se había marchado. Bueno, vamos con de dos sopas. Ok. Sí, a ver, ¿qué pasan aquí? ¿A ustedes les interesa el conflicto de Rusia con Ucrania? Está fuerte. ¿Ah, sí? ¿Qué? Muy fuerte. Sí, no, pero bueno, ahorita es como que la nota del mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, la verdad, a ver, porque hay tantas broncas aquí en México, ¿no? Como que más cerquita de México, que de repente uno puede decir, pues a mí me vale carnitas lo que pase en Rusia y en Ucrania. Opinen, por favor. Okay. ¿Les interesa o no? ¿Saben de qué va? A ver, pues creo que sí es un tema para estar pendiente, ¿no? Tiene su grado de interés, ¿no? Entender un poquito el mundo, pero pues no es un asunto que, desafortunadamente, yo soy sincero, me preocupe en demasía, aunque quizás sí debería de preocuparme, ¿no? De preocuparnos.
Es que hay tantas cosas. Así, exactamente, hay tantas bueno, cosas. voten por favor ahí, participen con nosotros. Y fíjense que en redes sociales se viralizó la oferta de Don Nacho. Okay. Don Nacho tiene un negocio de carnitas en Actopan, Hidalgo. Y escuchen por qué. Si usted compra 2 limones, o sea, si usted es millonario y compra 2 limones, Don Nacho le regala un cuarto de carnitas. El dueño asegura que todo esto es para ayudar a la economía de los vecinos ante el incremento de algunos alimentos, del precio de los alimentos. Ahí está, un aplauso para Don Nacho. Usted se mocha con 2 limones y yo le regalo carnitas. Mercadotecnia y no pedazos. Eso es todo. Venga, Don Nacho, vamos a pegarnos un atracón al rato. La persona que llegue y que me diga, ¿sabes qué? Mira, leí esto, adelante. Con mucho gusto se le va a atender. Con mucho gusto se le va a atender y vamos a llevar a cabo la promoción. Aquí aprovechando la promoción aquí de Don Nacho, unos limoncitos y ya nos regalan las carnitas. Está buena la promoción. Ahorita el limón está bien caro, entonces está chistosa la promoción. Este año es como, es el año del limón, ¿verdad? Este año que está empezando es el año del limón. Todo el mundo habla de los limones. Ojalá no nos dure todo el año. Pues... Pero ya había pasado, ¿se acuerdan? ¿El limón? Sí, el limón ya se ha habido precios altísimos. Estos memes ahora de las bolsas de tiendas elegantes con limones adentro, ya los habíamos usado. Ándale, no recuerdo hace cuánto, pero lo que pasa es que nos pasan tantas cosas que también... Ese es el tema y de repente nos preocupamos por Rusia y Ucrania. Exacto, ¿no? Y además... El limón, en tiempos que la miel con limón la necesitamos más que nunca. Sí. Todo el mundo anda con la garganta mal. Sí. No, yo de lujo, yo me eché unos tacos con limón. No, hombre. Uy. El sábado. No, pues si la nací ahí, ya vimos. Más información con Nina Cervantes. Acordaron el INE y las Secretarías de Gobernación y Seguridad reforzar la vigilancia en los estados con elecciones locales para garantizar la gobernabilidad democrática en el país. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que se estableció la estrategia de seguridad para detectar riesgos y vulnerabilidades. Aseguró el Instituto Nacional de Migración en acciones distintas a más de 3,000 migrantes de diferentes nacionalidades en 48 horas. La dependencia destacó la localización de 388 migrantes en 2 operativos realizados en Veracruz, 1,54 en un autobús ejecutivo en Acayucan y 334 en una caja de tráiler en Alvarado. Fue desarticulada una banda integrada por 7 presuntos delincuentes dedicada a la extorsión contra taxistas en Calera, Zacatecas. A los detenidos se les encontraron elementos que los relacionan con la desaparición de 3 trabajadores del volante y cuyos vehículos fueron calcinados en un camino rural. Trasladó un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a un recién nacido diagnosticado con asfixia perinatal del Hospital General de Milpa Alta al Hospital Pediátrico de Peralvillo. Los servicios de salud del gobierno capitalino coordinaron el traslado del recién nacido que venía dentro de una incubadora de terapia intensiva. Fueron halladas muertas alrededor de 57 tortugas en el lago Guaripanda cerca de Bombay, en India. Las autoridades sospechan de un envenenamiento intencional. Los habitantes del lugar probablemente mataron a las tortugas para impedirles comer los pescados de cultivo que tenían en el lago. Damos una pausa y al regresar el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hace un llamado a vacunarse contra el COVID. Además, a pesar de regresar a semáforo amarillo, la Ciudad de México no suspende las clases presenciales ni tampoco eventos masivos. Todo chido, todo bien. Continuamos con más información de Pisa y Corre. La Secretaría de Salud anunció que a partir de hoy el estado de Aguascalientes regresa a semáforo rojo debido al aumento de contagios de COVID-19, mientras que 9 entidades están en color naranja, 10 en amarillo, entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México, y 12 en color verde. Y precisamente en la capital del país no se van a cerrar las actividades económicas ni se van a suspender las clases presenciales, pese a que el semáforo pues ya está amarillo, así lo anunció doña Claudia, nuestra jefa de gobierno. A partir del lunes, la ciudad se ubicará en el semáforo amarillo. Sé que a muchos de ustedes les preocupa esta situación y particularmente la variante Omicron, porque es muy contagiosa. Pero se ha comprobado científicamente que la vacuna es la mejor defensa. Por ello, y para proteger la economía de las familias, no cerraremos ninguna actividad.
Vacunen a los niños, justamente. No, porque a ver, que eso de las clases presenciales en muchas escuelas no es cierto, ¿eh? En muchas escuelas no están recibiendo a los niños. Ahora, la vacuna, todos estamos de acuerdo que es lo mejor. Pero si los niños no están vacunados, a los niños los chavitos. Hay que vacunar a los niños. Entonces, las personas que se contagiaron con la variante Omicron de COVID-19 logran tener inmunidad contra las variantes ya existentes. Así lo reveló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y además enfatizó que el mejor camino para obtener anticuerpos contra el virus es vacunarse. ¡Vacunen a los niños! En términos generales, la inmunidad por enfermedad suele ser más completa y más duradera. Me refiero generales no solo a COVID, sino a cualquier otra enfermedad infecciosa que confiera inmunidad a la persona infectada. Eso, insisto, en términos generales. La razón es que una infección natural produce que la persona esté en contacto con todos los componentes del virus. Su sistema inmune reconoce a diversos componentes del virus, mientras que la inmunidad por vacunas se limita a el único, los pocos antígenos, las proteínas capaces de producir inmunidad del virus. Buen momento para recordarles, deberían de vacunar a los niños. La Secretaría de Salud en Chihuahua dio a conocer que hay 22 niños hospitalizados por COVID-19 en el estado, 3 de ellos graves. Hasta ahora el estado ha reportado 9.109 víctimas mortales por coronavirus, de las cuales 42 eran menores de 17 años. Y bueno, la contraparte, ¿no? Porque de repente, ya lo saben, responsabilizamos a las autoridades, pero nosotros también, ¿qué hora traemos? Va en pleno aumento de contagios. Policías del Estado de México disolvieron una fiesta clandestina en el municipio de Metepec. De acuerdo con las autoridades, en el lugar había unos 200 jóvenes. En un video quedó registrado cómo con la llegada de los uniformados, los asistentes se dispersaron por todas las calles. ¡Igual la chota! ¡Pélense, banda! Saben que es importante decirlo, el COVID-19 no es solo una gripa pasajera. El virus puede dejar secuelas que deben ser tratadas y depende en serio de cada organismo. Esta es la información. ¿Cómo se siente, señor Serafín, que ya se va? No, pues, en primer lugar, muy agradecido. Muy agradecido con todas las enfermeras por sus atenciones que han dado. En verdad, que hay personal de alta calidad que se preocupa por el ser humano. ¿Ya extraña su casa, señor Serafín? ¿Cómo no? Sí, extraño mi casa ya. Don Serafín, de 71 años, estuvo hospitalizado mes y medio. Llegó con una saturación de menos de 70, por lo que fue necesario colocarle unas puntas nasales de alto flujo para que pudiera respirar. 2 días después de que fue internado, inició rehabilitación pulmonar y cuando pasó la emergencia, comenzó a ejercitarse para evitar daños musculoesqueléticos. La importancia de una movilización temprana es que evitamos que el paciente se deteriore más. Obviamente, si yo me dejo de mover, el cuerpo empieza a perder funciones, empieza a atrofiar, empieza a tener úlceras por presión, empiezo a tener deformidades un poquito óseas, por lo mismo que pues, no me estoy moviendo. De acuerdo con especialistas, 8 de cada 10 pacientes que se recuperan de la COVID-19 presentan secuelas como fibrosis pulmonar, hipertensión, fatiga, dolor de cabeza, ansiedad y pérdida de la memoria, entre otras. Otro paciente es Gerardo, de 54 años, quien ha sido intubado 5 veces. La COVID afectó severamente sus pulmones y otros órganos. Ha sido intubado regularmente 5 veces. Ya lleva, desde que estuvo aquí, pues sí, se ha tenido un par de eventos donde pues el sistema ha estado con ligeras fallas, entonces tiene que volver a intubar, extuban, se mantiene, después volver y otra vez. En este caso, esta es la 5ª extubación, fue el 27 de extubación, entonces del 27 de diciembre a la fecha, nosotros no lo hemos dejado de ver y hemos estado trabajando con él actividades básicas y de ventilación.
El Hospital General de la Jusco Medio es una de las unidades médicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en donde se brinda atención post-COVID. Una rehabilitación pulmonar es vital para el reingreso y la recuperación de un paciente a su vida normal. Como ustedes lo vieron, las fisioterapias pulmonares, la rehabilitación física, un adecuado ejercicios respiratorios en casa y hacia un futuro es una buena recuperación de un paciente en su domicilio. La Secretaría de Salud Capitalina desarrolló una estrategia para brindar atención especial a quien presente algún síntoma post-COVID con atención personalizada de fisioterapeutas, nutriólogos y psicólogos, entre otros profesionales de la salud. De Pisa y Corre, Wendy Roa y Karina Muñoz. Bueno, aprovechamos para reconocer al personal de salud. Sí, qué bárbaro. Siempre que los vemos ahí, qué bárbaro, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevan rifándosela? Es el personal de salud del mundo que más compañeros ha visto caer y que más difícil han tenido para realizar su trabajo. Y incansables, con un ánimo, con un humor, que la verdad sí, hay que reconocerlo siempre que podamos. Y no nada más con aplausos, ¿verdad? Sí, claro. El director de la Organización Mundial de Salud para Europa, Hans Kluge, reveló que la variante Omicron del COVID-19, de la que podrían contagiarse el 60% de los europeos antes de marzo, puede ser, es una buena noticia, el final de la pandemia en la región. Además, consideró que en cuanto la ola de Omicron se calme, habrá durante algunas semanas o meses una inmunidad global gracias a las vacunas por infección. El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó este sábado a Palacio Nacional tras someterse a un procedimiento de cateterismo en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México. A través de un video reveló que el procedimiento estaba programado desde hace días, sin embargo, por el segundo contagio de COVID-19 que enfrentó, tuvo que posponer la intervención. Llegué ayer al hospital, me hidrataron, estuve unas horas y luego ya me intervinieron con el cateterismo. Es una sonda, pues ahora todo moderno, recorre las arterias del corazón y finalmente decidieron no poner ningún stent. Es decir, encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación, me siguieron hidratando y pasé la noche en el Hospital Central Militar y ya estoy de nuevo aquí en Palacio. Y justamente esta mañana el presidente habló de esto. En el caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado. Este testamento pues va a conocerse cuando yo deje de existir. Ya lo he dicho, de modo que todo va muy bien. Me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien de salud y con mucho ánimo, con entusiasmo y además con el compromiso de seguir adelante, de seguir llevando a cabo
la transformación en beneficio del pueblo y de nuestro querido México. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación. ¿En dónde se ubica México en este rubro que es clave para el desarrollo del país y ante el embate del confinamiento por la pandemia? Para dar respuesta a esta y otras preguntas nos acompaña esta mañana en DPC el doctor Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pamela, Poncho, gracias por la invitación. Después de entrada, arrancamos este sexenio con las modificaciones a la ley de educación que cambió un montón de cosas y luego llega la pandemia. ¿En dónde estamos parados? Como bien apuntas, en 2019 hubo una nueva reforma educativa, prácticamente la quinta que se ha producido en el país desde los 90s. Y pues enfrentábamos, antes de que llegara la pandemia, ya un problema serio, lamentablemente, de desigualdad en el acceso de oportunidades educativas, en particular de la educación media superior y superior, y un problema pues muy extendido de baja calidad en los aprendizajes de la mayor parte de los estudiantes, en donde un número muy importante, lamentablemente mayoritario, de acuerdo a las pruebas tanto nacionales como Planea o internacionales como PISA, pues no comprenden lo que leen o tienen deficiencias serias en sus habilidades tanto matemáticas como de ciencias. Llega la reforma educativa, centraliza una serie de decisiones o de facultades en la autoridad educativa federal, en la SEP federal, bajo el supuesto de que se necesitaba mejor coordinación. Se desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación bajo el argumento falaz de que había sido una institución punitiva a los maestros, falaz, ahí están los números, en términos de prácticamente nadie ha sido despedido de acuerdo a la anterior reforma educativa. Tenía muchos problemas, eso sí, en términos de mejorar la forma en que se hacía la evaluación a los maestros, o sea, tenía muchísimas áreas que se tenían que fortalecer, pero quitan el INEE, crean Mejor Edu, que es un instituto ahora ya sin autonomía dependiente de la SEP, y se habla de que iba a haber la denominada Nueva Escuela Mexicana, que han pasado literalmente los años y las autoridades ni siquiera han podido con claridad definir qué es esto. En eso estábamos cuando en marzo de 2020 llega la pandemia y pues se fuerza a los estados a mandar a las clases a la distancia y inmediatamente se queda al desnudo la debilidad del sistema educativo, en donde justo por errores del pasado, en no haber realmente fortalecido mecanismos, por ejemplo, de acceso al Internet educativo, de preparar adecuados mecanismos en plataformas digitales, etcétera, pues el comienzo de las clases a la distancia fue francamente muy, muy caótico. Pero pues han pasado prácticamente 2 años desde que comenzó la emergencia educativa y si bien es cierto, al inicio al sistema educativo lo habían agarrado, digamos, con los dedos en la puerta, esa explicación ya no es sostenible a prácticamente 2 años de que las autoridades, tanto los estados como federal, han tenido el tiempo suficiente para ir implementando políticas públicas para atender la emergencia, que se ha traducido en mayores deterioros de aprendizajes de los que de por sí traíamos, un problema de afectaciones ahora a la parte emocional, que eso también impacta negativamente al aprendizaje. 7 de cada 10 chicos, al menos en la educación básica, los preescolar, primaria y secundaria, sus papás, sus mamás reportan que han tenido afectaciones emocionales. Se ha aumentado lamentablemente el abandono escolar, se ha aumentado la dificultad de que las chicas, los chicos que terminaban la secundaria pudieran transitar a la media superior. Y entonces pues sí traemos un problema muy fuerte, en donde, si me permiten la analogía,
es como estar entre un barco a la deriva y con tentaciones de hundirse, una especie de Titanic educativo. Doctor, pues es realmente preocupante, sobre todo porque es en la educación en la que confiamos para poder salir adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Buen día. Buen día. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Qué buena actitud! ¡Bienvenido de vuelta! Ya a estas alturas todos los que quedamos aquí somos ya inmunes, ¿no? ¿O no? Sí, ¿cómo no? Pues ya. ¿Tú, Cris? Eso esperamos. Mire, tenemos a Cris, que nunca se ha contagiado en nada. Tenemos a Munra, alias la tía. Que no le digas Munra. Es que es Munra, la inmortal. No le ha dado COVID desde que empezó la pandemia. Ahí está, mira, hablando y de la tía. ha hecho así varios retos. Ha compartido comida con gente que tiene COVID, abrazado a gente que tiene COVID y nada. Bueno, si ustedes son como Munra, felicidades. Oye, por cierto, saludos a Manolo. Ay, sí, Manolo. Se sentía medio mal. Sí, te mandamos un fuerte abrazo, Manolo. Yo creo que está crudo. Fuerte abrazo. No, ¿cómo ¿no está crudo? Bueno, dijo que así se sentía el COVID, ¿no? Como cruda. Esperemos que mejores, Manolo. No, abrazo. Dice el presidente que si se va, él ya dejó dicho cómo atender el changarro. Más allá de que pues, el país no es como los terrenos de la abuela, donde alguien puede decidir qué hacer con ellos cuando ya no esté, esta no sería la primera vez que alguien busca expandir el mandato desde el más allá. No le estaba dando vueltas el pajarito, le estaba cargando el wifi, pero no se dio cuenta. Hay que agradecerle al presidente López Obrador, porque sí está más agradable que deje un testamento político a que anden organizando apariciones, la neta, qué miedo. Hoy es Día Internacional de la Educación, felicitamos al personal educativo y a quienes fueron y son educados. A ti no, Noroña, por supuesto. Pero, ¿estamos para festejos? Ya escucharon lo que nos decía el doctor hace unos momentos. El siguiente cálculo lo hace Bárbara Anderson en su columna para Opinión 51 con datos del tercer informe de labores de la SEP. O sea, son los datos, no hay otros. En el año escolar 2020-2021, el pasado, cada día de clases, escuchen bien, 4,371 alumnos por día de clases abandonaron la escuela. Y otro dato que también es revelador, poco más de 9,000 maestros dejaron de dar clases. Total que para el pasado ciclo escolar cerramos con menos estudiantes, con menos maestros y también con menos escuelas. Cualquiera que tenga hijos sabe que la educación a distancia los ha convertido en expertos en fingir que están en clases presentes en Zoom, pero en realidad están haciendo otra cosa. Todavía estamos lejos, muy lejos, de que este sea un sistema ideal para la educación. Que esos fueron los datos, los que dimos, de quienes desertaron. Pero ¿quién nos va a dar los datos de cómo están los chavos que sí se quedaron? ¿Qué aprendieron? ¿En qué nivel realmente están? ¿Qué funcionó durante la pandemia y qué no funcionó? Y quizá la pregunta más importante, los que se fueron de la escuela, ¿tienen todavía probabilidades de regresar? La UNESCO se hace un montón de preguntas con miras al futuro. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos modificar? ¿Y de qué nos debemos deshacer? Del baldor, por favor, por todos los alumnos, de todas las escuelas, por lo que más quieran. Es evidente que las necesidades de trabajo van a seguir cambiando radicalmente y que si algo no ha cambiado son los modelos educativos. ¿Qué proponen? Una pedagogía basada en los principios de cooperación, planes de estudio que hagan hincapié en aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario, vegano, libre de gluten y a prueba de mercurio retrógrado. Que las y los chavos puedan aprender, producir conocimiento y también criticarlo y aplicarlo. Pero, ¿qué pasó en el mundo? Por ejemplo, Divya Ara, periodista de la BBC, visitó la India y se dio cuenta que había niños que prácticamente olvidaron cómo leer y escribir. Definirá el futuro del clima, del cambio climático del planeta. ¡Ah, ya entendimos! Fue la pandemia, nada más. Oigan, y hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador habló justamente sobre esto que les comentábamos iniciando en este espacio, el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, en Baja California. Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí, en efecto, a principios del 19, en los primeros meses
del 2019 a hacer una denuncia. Descansa en paz. Sí, decir tristeza es lo menos, que coraje, que impotencia. Vamos a una pausa y al regresar, policías de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México ayudaron a una mujer que dio a luz arriba de un mototaxi. Continuamos de Pisa y Corre. Ya les decíamos que la vida no espera, llega cuando tiene que llegar. Y así le pasó a Florentina, quien recibió ayuda de la policía para que naciera su bebé en plena vía pública. Ella y su esposo pues no alcanzaron a llegar al hospital. Esta es la historia. Pues fue a las 3 de la mañana, nació mi bebé, y nació así un mototaxi. Ya me iba al hospital, pero ya no alcancé a llegar y di luz allí en la carretera. Florentina empezó a sentir contracciones durante la madrugada en Nezahualcóyotl, Estado de México, por lo que a bordo de un mototaxi trató de llegar al hospital, pero su bebé ya no pudo esperar. Ir circulando por las calles de mi cuadrante, a la altura de calle Santa Mónica y Tlaxpana, nos pide el apoyo un masculino, cual nos indicaba que venía con su esposa, ya que estaba a punto de dar a luz. Se dirigían hacia el DIF municipal de ayuda para la mujer, por lo que al momento de que los íbamos a guiar, inmediatamente me dice que no, que ya estaba entrando en labor de parto. Ante ello, oficiales de seguridad pública de Nezahualcóyotl tuvieron que cambiar. Inmediatamente el papá me dice que ya se le veía la cabecita a la bebé y le pido que me dejara asistirlo para ayudarle. Inmediatamente lo asistimos para que la bebé tuviera la menos complicación posible. Hoy el oficial Miguel se siente muy contento, pues es la primera vez que ayuda durante una labor de parto, mientras que Florentina agradece su intervención. Yo me siento bien, me siento feliz, orgulloso de poder haber hecho lo que pude y me siento orgulloso de saber que mi familia me está viendo y que se sientan orgullosos de mí. Muchas gracias a ellos, fue ellos que me ayudaron mucho y pues que muchas gracias por ellos. Estoy bien y mi bebé todo bien. Hoy Florentina espera que le entreguen a su bebé, que se quedó unas horas en una incubadora, y espera volver a ver a los oficiales que le ayudaron para agradecerles en persona. De Pisa y Corre, con información de María de Los Ángeles Velasco. Pues feliz la mamá, sí. El reconocimiento a los oficiales. Qué bonita historia. Sí. Cuando Jorge Gutiérrez Chamorro es el jefe de información, mira lo que pasa. Vamos sí, con el 3 y fuera de Fer Bonilla. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República investigar a Hugo López-Gatell por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión por muertes registradas en la pandemia. Pero, ¿quién presentó esta denuncia? Pues ni más ni menos que Javier Coello Trejo, subprocurador de la lucha contra el narcotráfico durante el sexenio de Salinas de Gortari y que defendió recientemente a Emilio Lozoya. Así es. Estamos denunciando al Doctor Muerte porque es malo, muy malo. Sin él no existiría el coronavirus. Y si tan solo le hubiera hecho caso a su eminencia, don Salomón Chertorivsky, la pandemia se habría terminado en 15 días. Y queremos aclarar que esto no es con tintes políticos, no. Y no tiene nada que ver con los intereses de nuestras empresas, ni de nuestros refrescos, ni de nuestra comida chatarra. Pues parece que el partido Movimiento Ciudadano finalmente está definiendo su ideología política, la frivolidad y los likes. Después del éxito del Mi Reinato en Nuevo León, ahora registró a Roberto Palazuelos como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Así es, Paps. Queremos la gubernatura de Quintana Roo y después nos vamos a independizar. Y por fin lograremos tener una Riviera Maya sin mallas. Un informe de la Oxfam indica que las emisiones de carbono de cada uno de los millonarios más ricos del planeta son 8,000 veces superiores a las de una persona promedio. De hecho, los países más ricos del mundo son los principales responsables del calentamiento global, al generar el 92% del exceso de las emisiones de carbono. Es decir, la desigualdad nos está aniquilando. ¿Es neta? Yo que me sentía culpable porque la semana pasada me tomé mi licuado con un popote.
Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Y vamos a revisar los resultados de la pregunta que le hicimos en redes sociales. ¿Están pendientes ustedes, los ciudadanos de a pie, del conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, es un tema delicado el 55%. Y no, me vale un rábano el 45%. Oye, bien, el interés en sí, no, las noticias internacionales. Vamos con más información con Inés Cervantes. Se registró un fuerte operativo de seguridad en la ciudad de Zacatecas luego de una agresión contra 2 agentes de la Fuerza Especial Metropol. Los policías se encontraban en su día de descanso y estaban a bordo de un automóvil particular cuando 2 sujetos se acercaron al vehículo y les dispararon en múltiples ocasiones. Los agentes fueron trasladados a un hospital y su estado de salud se reporta de extrema gravedad. Fueron detenidos 5 normalistas de Ayotzinapa por circular en un auto con reporte de robo en la caseta a la venta de la Autopista del Sol en Acapulco. A las instalaciones de la Fiscalía acudió un grupo de estudiantes para protestar y exigir la liberación de sus compañeros. Luego de una reunión con autoridades, los 5 detenidos fueron puestos en libertad. Murieron 4 jóvenes intoxicados con monóxido de carbono en una zona residencial de la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los jóvenes encendieron una caldera para calentar el agua de la alberca donde se divertían. Ocasionó un fuerte choque una ambulancia particular que se desplazaba a exceso de velocidad en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 4 paramédicos y 2 civiles resultaron lesionados. El accidente se registró el sábado pasado por el cruce del Boulevard Emilio Portes Gil con Fidel Velázquez en la colonia López Portillo. Concluyó con disturbios y escenas de violencia la manifestación en Bruselas, Bélgica, contra las restricciones sanitarias adoptadas por la pandemia. De acuerdo con la policía, participaron 50,000 personas. Algunos de los asistentes lanzaron proyectiles a la policía, que recurrió a los cañones de agua y al gas lacrimógeno. ¡Qué gusto verte! ¡Bien! Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por recibirme y de verdad muy contenta de ya haber regresado. Estamos muy bien, bendito sea Dios. Sígase cuidando ahí en casita. Sí. Y pues vamos a arrancar con la intención del día de hoy. ¿Les late? Venga, por favor. Benjamin Franklin tenía una frase maravillosa que quiero compartir con todos ustedes esta mañana. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Comparte lo que sabes y aprende de los demás. La única manera de que cambiemos al mundo. Claro. Así sale el sol para todos. Venga, eso es todo. Hay que compartirlo y aprender de los demás como nosotros aprendemos todos los días de ustedes. Y nosotros también de ustedes. Gracias.